no como la típica presentación que todos conocemos de la masa testicular palpable, la sensación de presencia o de peso en el testículo, sino que hay un 10% de los tumores que se presentan como dolor o inflamación, y ya vamos a ver por qué es importante el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? 10% pueden llegar a tener un tumor testicular oculto. El 95% de las lesiones que son intratesticulares son malignas, no es un número despreciable. Y el 90% de las lesiones extratesticulares son benignas. Por eso es muy importante la ecografía como herramienta, porque nos va a determinar eso. Ya lo vamos a ver más adelante. Los tumores testiculares, el 90% son las germinales y el resto tumores del estroma, que ya los vamos a ver. Vamos a empezar por los factores de riesgo. El principal factor de riesgo reconocido es la criptorquidia y es para el tumor más frecuente que se presenta en el testículo, que es el seminoma. La criptorquidia podemos encontrarla en el canal inguinal en un 40% de los casos. Puede ser un testículo ausente o puede estar 20% de los casos como un tumor intraabdominal. El tumor que recibió, el testículo que recibió una orquidopexia, también tiene el riesgo elevado de sufrir un tumor testicular. Así que, para tener en cuenta, si el paciente recibió una orquidopexia, también puede tener un riesgo incrementado. Y el testículo contralateral no criptorquídico también tiene un mayor riesgo que un testículo normal o una persona que no haya tenido una criptorquidia a presentar un tumor testicular. Para el diagnóstico de la criptorquidia en los niños basta con una ecografía, pero en pacientes adultos es recomendable hacer una resonancia magnética con contraste que nos va a permitir encontrarlo con mayor facilidad por el pedículo del plexo pampiniforme atrófico, se ve mejor. Con respecto a esto mismo, existe el síndrome de disgenesia testicular e infertilidad, que son pacientes que tienen una alteración en el espermograma, que tienen criptorquidia, hipospadias, microlitiasis. Guarda porque estos pacientes tienen alta posibilidad de desarrollar un cáncer de testículo. Las microlitiasis. Bueno, las microlitiasis son los depósitos de calcio menores de 3 milímetros en los túbulos seminíferos. Son relativamente infrecuentes. El 5% de los hombres entre 18 y 35 años presentan microlitiasis. Pero la gran mayoría de estos pacientes no suele desarrollar un cáncer de testículo. Lo que el subcomité de imagen escrotal en el año 2016 hizo fue determinar cuáles son los pacientes que hay que tener mayor seguimiento y en qué pacientes no lo es tan importante. Los pacientes que tienen microlitiasis y no se asocian a ningún otro factor de riesgo no necesitan hacerse un screening con biopsia ni screening ecográfico. Con el simple autoexamen es suficiente. Ahora, si tenemos un paciente que tiene historia familiar de cáncer de testículo, que tiene una atrofia testicular o que tiene una criptorquidia, por ejemplo, con estos factores de riesgo, lo que necesita es hacerse una ecografía de forma anual hasta los 55 años de edad. Es diferente del cáncer de mama, por ejemplo, donde las microlitiasis sí son sugestivas de lesiones malignas. Pero bueno, solamente en estos casos hay que tener en cuenta el seguimiento más estricto. Otros factores de riesgo de menor importancia, por ejemplo, para la presencia de seminoma, está demostrado que el HIV aumenta el riesgo de presencia de seminoma. Y en algunos síndromes genéticos, por ejemplo en el síndrome de Klinefelter para las células germinales extragonadales, también se encuentra incrementado. Un 8% de pacientes con síndrome de Klinefelter pueden desarrollar un cáncer de testículo, y el síndrome de Down también puede llevar a un incremento del riesgo. Con respecto a la clasificación de tumores testiculares, bueno, no hay demasiada actualización con respecto a esto. Es la clasificación que todos conocemos en tumores de células germinales, seminomatosos y no seminomatosos. Así que no voy a ahondar demasiado en la clasificación. Hacer una revisión de cada uno de los tumores, de lo más importante, ¿sí? Con respecto al seminoma, bueno, es el tumor, como ya sabemos, el más frecuente. El 50% de los tumores de testículo son tumores seminomatosos que se presentan principalmente entre los 30 y los 50, los 40 y 50 años de edad hacen el pico. Suelen estar muy relacionados con la criptorquidia y nunca elevan la alfa-fetoproteína. En algunos casos pueden elevar la beta hormona gonadotropina coriónica,
pero la alfa-fetoproteína nunca se encuentra elevada en los pacientes con seminoma, y esto es importante porque en el anátomo patológico muchas veces puede aparecer un seminoma puro y tenemos elevación de alfa-fetoproteína, ya lo vamos a ver. Esto es indicativo de tratarlo como un tumor no seminomatoso o incluso hacer una revisión de la biopsia. Normalmente son tumores de buen pronóstico en el 85 al 90% de los casos. Suele presentarse ante la ecografía como una masa sólida, hiperecogénica, con límites bien precisos, generalmente respeta la lujinia y las estructuras peritesticulares, pero esto sucede cuando los tumores son de tamaño menor a 5 centímetros. Cuando tenemos una masa testicular mayor de 5 centímetros, no podemos hablar de nada de esto porque ya no respeta la lujinia, no tiene las mismas características ecográficas. Por suerte, la gran mayoría son menores de 5 centímetros. El tumor de células embrionarias, el carcinoma de células embrionarias, es el 20% de los tumores de células germinativas. Se presenta alrededor de los 30 años y sí, tiene invasión de la túnica lujínia, suele ser hipoecóico con áreas quísticas y tiene focos hiperecogénicos con calcificación y fibrosis en la ecografía. El tumor del seno endodérmico es el tumor que se ve más frecuentemente en niños. Menores de 2 años, el tumor más frecuente es el tumor del seno endodérmico. Estos tienen una alta elevación de la alfa-fetoproteína y la ecografía es como en carcinoma de células embrionarias. El coriocarcinoma es la variedad más maligna de todos los tumores testiculares. Por suerte es muy infrecuente, el 1% de los tumores testiculares es el coriocarcinoma. La característica que tiene el coriocarcinoma es que disemina rápidamente por vía hematógena, a diferencia de los otros, y suele ser muy metastatizante, con metástasis sangrantes, tumores sangrantes. Se suele dar en pacientes entre los 20 y los 30 años de edad y pueden elevar la beta hormona gonadotrofina coriónica. El teratoma es un tumor frecuente en niños, en menores de 4 años, ¿sí? Que suele ser benigno en la mayoría de los casos. En el caso de los adultos, no, suelen ser tumores malignos. Suelen presentarse con hueso, cartílago, fibrosis, pelos, uñas, etc. Y después tenemos los tumores mixtos, ¿sí? Que generalmente es el seminoma con algún otro tumor no seminomatoso, ¿sí? Es el segundo de frecuencia, luego del seminoma puro. En la ecografía suelen dar imágenes similares a los no seminomatosos. Y por último, los tumores por fuera de los tumores no germinativos están los tumores estromales. Son tumores menos frecuentes. Dentro de estos tenemos los tumores de célula de Leydig, los tumores de Sertoli. El tumor más frecuente es el de célula de Leydig, por ejemplo, que se presenta en el 1 al 10% de los tumores testiculares. Se caracteriza por generar elevación de hormonas en algunos casos y tiene la característica de ser benigno en el 80% de los casos. El 10 a 20% de los casos puede ser maligno con masas muy grandes que a diferencia de cuando son menores de 5 centímetros, son muy invasivos y rápidamente metastatizantes. Se lo denomina el gran simulador porque muchas veces se parece a un seminoma y cuando es muy grande se parece a un no seminoma y se lo encuentra como un hallazgo. Otro tipo de tumor estomal, el tumor de Sertoli, los linfomas que se dan en personas mayores de 60 años, suelen ser linfomas no Hodgkin y suelen tener la característica de ser bilaterales. Las metástasis en testículos son muy raras, se han descrito metástasis del cáncer de próstata, metástasis del cáncer de pulmón, del cáncer de páncreas, y las leucemias pueden dar masas tumorales en los testículos generalmente cuando hacen recidivas, post-quimioterapia. El concepto de burnout son aquellos tumores que involucionan rápidamente debido a la alta tasa metabólica que tienen. Eso genera un gran crecimiento y ese gran crecimiento genera la isquemia propia del tumor, lo que genera una zona de fibrosis o calcificación en la cual no se determina la célula tumoral.
Para el diagnóstico nos valemos de los métodos complementarios. Es grado de recomendación A hacer una ecografía a todo paciente con una masa testicular, por más que estemos completamente seguros de que puede ser un tumor testicular, es necesario la ecografía, que se utiliza un transductor de baja frecuencia, ¿sí? La resonancia se reserva solo para los casos dudosos, ahora vamos a hablar un poco de cada uno. Y la tomografía con contraste siempre sirve para la estadificación. Más adelante vamos a hablar del PET con flúor desoxiglucosa, en qué caso nos puede ser una herramienta útil, pero para el diagnóstico no lo necesitaríamos. Con respecto a la ecografía, es un estudio que tiene una alta sensibilidad y especificidad superior al 80%. ¿Sí? En manos entrenadas, lógicamente, sabemos que es operador dependiente. La ecografía simple nos permite por lo menos determinar si una lesión es intra o extratesticular, eso nos va a determinar, como habíamos visto primero, la posibilidad de malignidad, si es una lesión sólida o es una lesión quística, y con la ayuda de la ecografía Doppler nos permite aumentar aún más la sensibilidad y poder hacer algunos diagnósticos diferenciales, como ya vamos a ver con el hematoma, con la inflamación, etc. Últimamente se está empleando el uso de la ecografía con contraste. La ecografía con contraste no utiliza los contrastes comunes que se suelen utilizar para tomografía o resonancia, sino que utiliza microburbujas y lleva una especificidad un poco mayor de lo que tiene la ecografía simple y el Doppler. Nos permite evaluar lesiones no palpables y lo que se genera es un patrón de realce. Cuando se inyecta el contraste, la lesión tumoral, que generalmente suelen ser lesiones menores de 1,5 centímetros, para ese tipo de casos se los requiere, tiene un realce intenso y precoz y un rápido washout, a diferencia del parénquima, en comparación con el parénquima testicular normal. Y otro tipo de ecografía que se puede hacer, otra aplicación que se puede hacer con la ecografía, es la elastografía. Esto, hay algunos ecógrafos ya en La Plata que nos permiten, que pueden realizar esta elastografía. Los ecografistas lo llaman como una nueva forma de palpación. Lo que tiene esto es que en lesiones más pequeñas, de 1,5 centímetros, nos permite evaluar la elasticidad. Normalmente los tumores de testículo son de consistencia dura. Entonces lo que se hace, se aplica una presión con el transductor y eso nos va a dar en tiempo real una imagen que se superpone con la de la ecografía y nos va a dar diferentes colores representativos. El color verde es el color intermedio y es el que es el parénquima testicular normal. Las áreas duras se tiñen de azul. Así que esto sería una buena herramienta y que ya acá en La Plata ya tenemos para utilizarla, por ejemplo. Después la resonancia magnética es un estudio de alta complejidad que la utilizamos cuando, por ejemplo, la ecografía no concluyente. En este caso, como hablábamos recién, una masa no palpable nos puede ser de gran ayuda la resonancia magnética. Nos permite además hacer discriminación, si es un infarto, si es un hematoma, si es simplemente una orquitis. Nos permite evaluar la integridad de la albuginia. Y en el caso, como decíamos hace un ratito, del testículo de la criptorquidia, un testículo no descendido o la genesia testicular, es una herramienta muy valorable. Tiene una sensibilidad del 100 y una especificidad del 88%. El problema de la resonancia es el alto costo. En el caso de la patología tumoral en el seminoma, se suele ver una lesión isointensa en T1 y una lesión hipointensa en T2. Y en el caso de los no seminomas, en la resonancia suelen ser heterogéneos, con áreas quísticas, con bordes irregulares y una captación heterogénea del gadolíneo. La tomografía, sí, se la pide a todos los pacientes, puede ser requerida previa a la cirugía o si la cirugía se realiza de forma rápida, puede incluso realizarse posterior a la cirugía. Nos permite hacer un estadiaje completo. Las guías recomiendan una tomografía de abdomen y pelvis y una radiografía de tórax, pero bien es sabido que la tomografía de tórax tiene mayor sensibilidad y especificidad para ver lesiones más pequeñas. Así que la recomendación es pedir tomografía de tórax, abdomen y pelvis. ¿Sí?
Nos permite ver los criterios de infiltración ganglionar, ya sean morfológicos, hablando del tamaño de la necrosis o los contornos ganglionares, o nos permite ver también el diámetro para la caracterización del N. Si es un N1 menor de 2 centímetros, si es un N2 entre 2 y 5 centímetros, y si es un N3 mayor de 5 centímetros. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer es, como decíamos antes, infarto, hematoma, infecciones. Entonces, lo que se recomienda es, en un paciente en el cual diagnosticamos una orquitis y se le da un tratamiento antibiótico, lo que se recomienda es citar al paciente, controlarlo en el lapso de 2 a 4 semanas y un control ecográfico. Recordar que el 10% de las orquitis pueden terminar siendo tumores. Un poco sobre marcadores tumorales. Los marcadores tumorales, como ya saben, se utilizan sustancias oncofetales como la alfa-fetoproteína y la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica. Y enzimas celulares como la LDH son obligatorias para realizarlas previamente a la cirugía en los tumores de testículo. La FAL placentaria y la gamma GT son herramientas que no son obligatorias. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína que la produce el saco vitelino y el tracto gastrointestinal, ¿sí? Con una vida media de 7 días y se manifiesta generalmente en los tumores de células germinales no seminomatosos, 70%. ¿Sí? El seminoma no tiene alfa-fetoproteína y lo remarco por lo que decíamos previamente, eso que si tenemos un seminoma con alfa-fetoproteína elevada, directamente se hace el tratamiento como si fuera un tumor mixto. Si está elevada, sospechar que es un tumor de células germinales no seminomatoso. Después la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica tiene una vida media de 24 a 36 horas, es secretada por las células placentarias, ¿sí? Y está frecuente en el coriocarcinoma. 5% de los seminomas pueden elevar la hormona beta, hormona gonadotrofina coriónica. ¿Para qué nos sirven estas hormonas? Pueden elevarse en otros tumores, por un lado, como el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas. Puede elevarse en el hipogonadismo primario y puede elevarse en pacientes con consumo de marihuana. La LDH la segrega el músculo liso, el músculo estriado, el músculo cardíaco. Los linfomas también pueden tener elevación del LDH. Tiene una media de 24 horas, pero es muy importante para el pronóstico en el momento de diagnóstico. Altas elevaciones de LDH, todos los marcadores son importantes para el pronóstico, ¿no? Pero la LDH, mientras mayor elevación, nos está hablando de mayor masa tumoral, de mayor presencia de metástasis, nos está hablando de recaída, nos está hablando de que por ahí una quimioterapia no funcionó, etc. La FAL placentaria es opcional, como les decía, sirve para el seminoma puro y en fumadores no está recomendada, así que es algo que se lo pida de rutina. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación clínica? Para determinar el estadio clínico, para determinar el valor pronóstico de este paciente, como lo decíamos recién, para determinar la carga tumoral, la presencia de metástasis o tumores avanzados, para monitorizar la respuesta terapéutica, el seguimiento de pacientes que realizaron una quimioterapia, una linfadenectomía o que no la realizaron. Y nos permite también lo que decíamos hace un rato del diagnóstico histológico, como en el caso del seminoma. ¿Cuáles son las vías de diseminación que utilizan los tumores de testículo? Bueno, la vía linfática y la vía preferencial. Van a los linfáticos, primero los linfáticos testiculares, los ganglios linfáticos de los cilios renales, a los ganglios lumbaórticos, a los láteroaórticos, a los láterocava, a los ganglios mediastínicos, a los ganglios supraclaviculares. La vía hematógena es una vía que se presenta más que nada cuando estamos hablando de tumores en estadios más avanzados, excepto en el caso del coriocarcinoma, que suele metastatizar rápidamente por vía hematógena. La extensión directa se presenta en casos donde, por ejemplo, tenemos tumores de gran tamaño, en pacientes que se ha realizado cirugías secretarias, como por ejemplo alguna cirugía de criptorquidia, una hernioplastia inguinal, o un paciente que se le puede haber realizado una punción de aspiración de aguja fina. Estos pueden realizar extensión directa hacia los ganglios inguinales.
la vía de diseminación linfática no es exactamente igual del lado derecho que del lado izquierdo. Los tumores del lado derecho suelen ir a los intercaboaórticos, a los precabos y a los preaórticos. En cambio, los del lado izquierdo van a los paraórticos y a los preaórticos. Es raro que un tumor del lado izquierdo dé adenopatías del lado derecho, pero no es raro que los tumores del lado derecho pasen hacia adenopatías del lado izquierdo. No sé si se entiende, si quedó claro, pero bueno, por la diseminación linfática que generalmente es del lado derecho hacia el lado izquierdo, por la cisterna de Kilo pueden llegar a pasar del lado derecho al lado izquierdo. Por vía hematógena, las zonas más frecuentes donde diseminan es al pulmón, al hígado, al cerebro y a la parte ósea. Bien, acá tenemos una imagen que acompaña, por ejemplo, un coriocarcinoma en una tomografía de cerebro, lesiones a nivel pulmonares, muy características del coriocarcinoma. Bueno, una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, hemos hecho la ecografía, la tomografía, hemos pedido los marcadores tumorales, tenemos que realizar el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico implica la orquiectomía por vía inguinal, la orquiectomía radical, es la que todos conocen, pero además se pueden practicar otro tipo de la orquiectomía parcial. Vamos a hablar un poco de la cirugía diferida y la biopsia testicular contralateral. La orquiectomía parcial, ¿en quiénes está recomendado? ¿En quién podemos indicar una orquiectomía parcial? Los pacientes que tienen un solo testículo, lógicamente, se puede intentar la orquiectomía parcial. En los pacientes que tienen tumores bilaterales, ya sea sincrónicos o metacrónicos, en tumores que tengan probable etiología benigna, siempre tener en cuenta que en estos pacientes tenemos que hacer una biopsia por congelación, ¿sí? O si tuvimos una biopsia por congelación negativa, vamos a realizar una orquiectomía parcial o ausencia de neoplasia in situ. ¿Cuál es la cirugía diferida? ¿De qué consiste? Son pacientes que por ahí tienen metástasis al momento del diagnóstico que comprometen la vida. Entonces, es preferible el tratamiento quimioterápico previo para disminuir el tamaño de esas metástasis. Y una vez que el paciente termina la quimioterapia, se puede realizar la cirugía de la orquiectomía. Incluso en algunos casos se puede encontrar hasta que la pieza de orquiectomía no se encuentra en las células tumorales, porque se fibrosa, porque se retrae, y desaparecen incluso las células tumorales cuando son muy quimiosensibles. ¿Cuándo estaría indicado hacer una biopsia testicular contralateral? Es un tema que está en discusión, tiene mucha controversia, hay algunas sociedades que lo avalan, otras que dicen que no, pero hay algunos puntos que nos pueden clarificar cuándo realizar una biopsia testicular contralateral. El objetivo de realizar una biopsia contralateral es identificar si hay presencia de neoplasia in situ. ¿En qué tipo de pacientes es más indicativo? Bueno, en pacientes que tengan una masa tumoral mayor de 12 centímetros, en pacientes que hayan tenido una criptorquidia o trastornos en el espermograma, se puede aprovechar el mismo acto quirúrgico y realizar una biopsia testicular contralateral. Generalmente lo que recomiendan es realización de 2 biopsias de mínimo 3 por 3 milímetros, en la que se incluyan al menos 40 túbulos seminíferos por corte de examen microscópico. Esto es lo más recomendado. La punción, aspiración aguja fina, también está recomendado, pero tiene menor rentabilidad. Si se puede aprovechar y hacer la biopsia quirúrgica, es mejor. El resto de los pacientes no estaría indicado realizar una biopsia contralateral. Bueno, una vez que hicimos la resección, ya con respecto a la estadificación, ¿a qué pacientes le tenemos que pedir? A todos los pacientes le tenemos que pedir marcadores tumorales séricos, a todos los pacientes le tenemos que pedir una ecografía testicular, como habíamos dicho antes, la tomografía de abdomen y tórax, y lo que recomiendan es la realización de un estudio de fertilidad, ya sea un espermograma,
testosterona, hormona luteinizante, folículo estimulante, también se aconseja pedirlo a todos los pacientes. El escáner cerebral o la tomografía ósea o una densitometría ósea del resto de estudios no son necesarios, salvo que algunos pacientes presenten síntomas. ¿Qué estratificación utilizamos? La estratificación TNM, ¿sí? Que esto, bueno, es lo que ya todos conocen, no es necesario repasarla en detalle porque no ha cambiado demasiado con respecto a los últimos años. El tamaño de los nodos menores de 2 centímetros es un N1, mayor entre 2 y 5 es un N2 y mayor de 5 centímetros es un N3. Y en el anatomopatológico lo que se le agrega es la P previa a la N y es el mismo tamaño de lo que se conserva en la clasificación, ¿sí? La presencia de metástasis, la metástasis a distancia, si afecta a los ganglios linfáticos no regionales o pulmonares es un M1A y fuera de esos son un M1B. Y después los marcadores tumorales séricos, bueno, lo que ya habíamos hablado, se tiene en cuenta la LDH, la beta-HGC y la alfa-fetoproteína. Eso nos va a determinar ya después el pronóstico y el seguimiento. Esto nos va a determinar el estadio para después iniciar el tratamiento postquirúrgico, ¿sí? El estadio 1A y el 1B, tanto para los seminomas y los no seminomatosos, normalmente se suele hacer vigilancia activa, aunque en algunos casos se puede agregar la radioterapia, la quimioterapia o la linfadenectomía, dependiendo del caso. Ya después, a partir del estadio 2, generalmente siempre requieren la realización de quimioterapia o radioterapia, dependiendo del caso. Ahora lo vamos a conversar un poco más puntual. En el caso del seminoma, el estadio 1A y 1B siempre requieren vigilancia activa. Con respecto a la recaída, suele ser muy baja la recaída en los tumores seminomatosos en estadio 1, es decir, tumores en menores de 5 centímetros o que no afecta el cordón testicular, suelen ser muy baja el índice de metástasis. Entonces, la vigilancia activa es el tratamiento a seguir. El mayor riesgo de recidiva es en los primeros 2 años, por eso el seguimiento dentro de los 2 primeros años es muy estricto, es cada 3 meses o cada 4 meses el segundo año, ¿sí? Luego de los 5 años es muy rara la recaída, pero hay un índice muy bajo de recaída, por lo cual se lo debe seguir al paciente de forma anual y periódica. La recaída suele realizarla en el retroperitoneo. En el caso de que sea un paciente que no pueda hacer un seguimiento por determinados factores, se puede indicar la quimioterapia, pero solamente en ese tipo de casos. Se hace solo con carboplatino. Y radioterapia tipo dogleg que afecta a los ganglios ilíacos ipsilaterales y lateroaórticos. También se puede hacer, pero solamente serían los casos en los que los pacientes no pueden realizar un seguimiento, una vigilancia activa, ¿sí? En el caso de los tumores de células germinales no seminomatosos, en el estadio 1 también la vigilancia activa, pero la quimioterapia y la linfadenectomía está un poco más presente. Y se realiza con la quimioterapia con cisplatino, etoposído o bleomicina, ¿sí? Y genera una mejoría en la supervivencia cáncer específica a los 5 años. La linfadenectomía lo que nos va a permitir en este tipo de pacientes es una estratificación más precisa, una baja morbilidad en equipos experimentados. ¿Qué quiere decir? Hoy en día con la cirugía mini-invasiva y en equipos que se dedican, que realizan la laparoscopía con mayor frecuencia, tienen baja morbilidad. Después vamos a ver cuáles son las complicaciones que genera la linfadenectomía. Y esto lo que genera, por ejemplo, en algunos tumores quimioresistentes o en el teratoma, una menor recaída de la linfadenectomía. El pronóstico de la enfermedad metastásica va a ser determinado según un buen pronóstico, un pronóstico intermedio o un mal pronóstico. Dependiendo del tumor, ya sea un tumor seminomatoso o un tumor no seminomatoso. Los tumores no seminomatosos, primario de testículo, retroperitoneo, con ausencia de metástasis extrapulmonares y alfa-fetoproteína, beta-HGC y LDH bajas,
van a tener un buen pronóstico. Y los seminomas con ausencia de metástasis visceral extrapulmonar van a ser de un buen pronóstico también. Con respecto a la enfermedad metastásica, ya una vez que el paciente tiene metástasis, ya sea un estadio 2A o B, ya la recomendación en el caso del seminoma es la quimioterapia o la radioterapia. Cualquiera de los dos puede ser posible en el caso del estadio 2A o B. En el caso del estadio 2 y en el estadio 3, ya directamente el tratamiento es con quimioterapia. Y en el caso de los no seminomas, cualquier estadio siempre va a tener que realizar quimioterapia con bleomicina, etopóxido y cisplatino. Salvo que el paciente tenga algunos trastornos respiratorios, generalmente se utiliza este tipo de quimioterapia. En el caso de las metástasis cerebrales, ya el pronóstico es mucho más ominoso. Los pacientes pueden realizar radioterapia holocranial o cirugía neuroquirúrgica. La linfadenectomía, ¿qué tipo de linfadenectomía hay y cuándo la tenemos que utilizar? La linfadenectomía primaria es aquella linfadenectomía que se realiza posterior a una orquiectomía. Si se realiza la orquiectomía y posterior a eso realizamos una linfadenectomía. La linfadenectomía de rescate es aquel paciente que realiza la cirugía y la quimioterapia y persiste la masa tumoral. En el caso de que persista la masa tumoral retroperitoneal, en ese caso se llama de rescate. Y la imperativa es aquellos pacientes que posterior a la quimioterapia reduce la masa, pero los marcadores tumorales se siguen manteniendo elevados. Después tenemos la relinfadenectomía, aquellos pacientes que posterior a una linfadenectomía vuelven normalmente a presentar masa retroperitoneal. ¿Qué estudios previos necesitamos para realizar una linfadenectomía? Fundamentalmente la tomografía con contraste endovenoso nos va a permitir ver la masa retroperitoneal. La resonancia magnética nos va a permitir ver si el paciente presenta invasión linfovascular. Y el PET con flúor de desoxiglucosa, acá estaba lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Para las masas residuales post-quimioterapia. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para lesiones mayores de 3 centímetros, el PET con flúor de desoxiglucosa, para tener un valor predictivo sobre la presencia de células tumorales en esa masa. La linfadenectomía posterior a la quimioterapia nos va a permitir una estadificación más exacta, nos va a tener una alta eficacia terapéutica y además, bueno, en manos entrenadas, como decíamos antes, tiene baja morbilidad, o sea, puede ser factible de realizar. Después vamos a ver que la quimioterapia lo que genera es una gran respuesta hemoplástica y eso lo que genera es una dificultad técnica para la resección de los ganglios retroperitoneales. Pero más allá de eso, se puede realizar. En los resultados posteriores a la quimioterapia, cuando se realiza la linfadenectomía, solo el 15% tiene carcinoma viable de células germinales, ¿sí? El 50% tiene necrosis y fibrosis, y en el caso de los teratomas, el 30 o el 35%. Los teratomas que no son quimiosensibles, una linfadenectomía va a aumentar la sobrevida y va a aumentar la supervivencia libre de enfermedad. O sea, los teratomas, la linfadenectomía es una recomendación. En las masas residuales post-quimioterapia, en el caso de los seminomas, es controversial. Muchas veces las lesiones se mantienen durante 1 a 3 años posteriores a la quimioterapia. Entonces, lo que se recomienda es paciente que tiene un seminoma puro con adenopatías retroperitoneales, realiza quimioterapia y bueno, hacer los controles hasta dentro de los 3 años, a ver si esas lesiones aumentan de tamaño o cambian de tamaño, porque puede llegar a desaparecer. El 10% de las masas post-quimioterapia tienen tumor viable, ¿sí? Y la respuesta, bueno, lo que decía recién de la respuesta hemoplástica muchas veces genera una dificultad técnica para la realización. Las masas que son menores de 3 centímetros se recomienda una actitud expectante, porque rara vez tienen un tumor viable. Menos del 4% tienen tumor viable. O sea, tenemos una masa retroperitoneal de 3 centímetros o menos, se lo puede expectar. Ahora, cuando son mayores de 3 centímetros, el 38% tiene un tumor viable dentro de esa masa retroperitoneal. Y como les decía hace un ratito, el PET es fundamental para masas mayores de 3 centímetros porque tiene una especificidad y una sensibilidad del 100% para
detectar la presencia de tumores viables, de actividad celular dentro de esa masa. El concepto que puse ahí de Grumman teratoma síndrome son aquellos pacientes que negativizan los marcadores, pero tienen un aumento del tamaño de la masa testicular. Estos pacientes requieren una linfadenectomía retroperitoneal. Con respecto a la extensión de la linfadenectomía, fue cambiando el concepto clásico de la realización de la linfadenectomía desde las cruras diafragmáticas hasta la bifurcación de las arterias ilíacas comunes y de uréter-uréter, porque bueno, con el diagnóstico de lesiones de bajo grado, la afectación suprailiar es rara, entonces generalmente se fue limitando la linfadenectomía a la realización por debajo del pedículo renal. En tumores de alto grado se puede seguir realizando la linfadenectomía por encima del pedículo renal hasta las cruras diafragmáticas. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene la linfadenectomía? La más frecuente es la disfunción eyaculatoria, es decir, la eyaculación retrógrada que se presenta hasta en un 20%, y eso anteriormente se daba mucho más debido a la linfadenectomía más extensa con el daño neurológico que eso generaba. La eventración de un 4% ya en pacientes en los que se realiza lógicamente la cirugía mini-invasiva laparoscópica no van a sufrir eventración. Lo mismo que menos riesgo de obstrucción intestinal o obstrucción ureteral, que también estaba presente en mayor número en otras, hace años previos. Un dato es que la infertilidad es mayor con la quimioterapia o la radioterapia que incluso con la linfadenectomía. Eso va a favor de la linfadenectomía, ¿sí? Con respecto al seguimiento de los pacientes, bueno, como les decía, es muy importante el seguimiento dentro de los primeros 5 años por los índices de recaída, que no son tan altos, pero no son despreciables tampoco, ¿sí? No hay un consenso estandarizado, tanto para tumores seminomatosos como no seminomatosos, de cómo debe ser realizado el seguimiento. Pero sí, dentro de los 2 primeros años es obligatorio, cada 3 meses, el examen físico, los estudios de laboratorio y el control con imágenes, ¿sí? Esto nos va a permitir hacer una detección precoz de la recaída y por ende mejorar la supervivencia. Los tumores que generalmente son los T1 se curan normalmente con la cirugía, ¿sí? Pero un 28% pueden tener una recurrencia. Y tener en cuenta con respecto al seguimiento que tanto la quimioterapia como la radioterapia puede generar segundas neoplasias en otros órganos, con lo cual también es importante estar atento en el seguimiento con este tipo de patologías que se puedan llegar a presentar. También pueden generar morbilidad cardíaca y endocrinológica. Como les decía, los primeros 2 años, cada 4 meses, cada 3 o 4 meses, el no seminoma se hace cada 3 meses. Con lo que les decía recién, el examen físico, los marcadores, la tomografía de tórax abdominopélvica o radiografía de tórax dependiendo. Hasta el 5 años, hasta el 5.º año es un seguimiento estricto. Muy bien. Entonces, a modo de resumen, de clarificar todo, ante un paciente con una masa testicular sospechosa, lo primero que tenemos que hacer es una anamnesis completa, evaluar historia familiar, evaluar la presencia de criptorquidia, evaluar si tuvo algún traumatismo, si tuvo alguna orquitis previamente, cuánto tiempo de evolución, etcétera, etcétera. Una vez hecho una correcta anamnesis, el examen físico, que incluye no solo revisar el testículo, revisar la región inguinal, revisar el abdomen para evaluar la presencia de alguna masa abdominal, realizar las mamas ante la presencia de una ginecomastia, por ejemplo, en tumores secretores, revisar los huecos supraclaviculares. Pedir métodos complementarios. ¿Qué utilizamos? La ecografía, lógicamente, el grado de recomendación A, realizar una ecografía de todo paciente con tumor testicular, realizar una tomografía tórax, abdomen y pelvis, y los marcadores tumorales siempre, previo a la cirugía. Hablar sobre el paciente, sobre la criopreservación de esperma, es algo que a veces no lo tenemos en cuenta, lo pasa inadvertido. Es muy importante la criopreservación de esperma en este tipo de pacientes. Debemos actuar rápido, debemos
la recomendación es dentro de los 15 días del diagnóstico realizar la cirugía. Nos da tiempo para pedir los estudios complementarios, ¿sí? Como les decía antes, la tomografía sí puede realizarse después de realizar la cirugía si no hay demasiada premura, pero dentro de los 15 días el paciente ya tiene que estar operado. Luego de la cirugía, estar atentos con el resultado anatomopatológico. Es importante que al patólogo le demos alguna descripción, algún detalle, presencia de, por ejemplo, criptorquidia o, como hablábamos, algunos otros factores de riesgo, HIV, síndrome de Down, y anotarle los valores, o por lo menos discriminar si hay alguno de los valores de los marcadores tumorales que esté elevado. Eso va a servir para que el patólogo preste atención en algún determinado tipo tumoral. Una vez que tenemos el diagnóstico, debemos trabajar en equipo, debemos consultar con el oncólogo antes de derivar al paciente, a veces son pacientes que requieren alguna asistencia psicológica, generalmente son pacientes jóvenes y es difícil a veces ponerse en el lugar de esos pacientes, entonces se puede trabajar en grupo con psicólogo, también con andrólogos, en el caso para la criopreservación, etc. Y fundamentalmente el seguimiento de estos pacientes. Muchas veces, una vez que lo mandamos al oncólogo, ya no lo vemos más. Esto es importante, hacer un seguimiento. Muchas veces el paciente genera cierto vínculo con el cirujano, con el que lo diagnosticó, con el que lo atendió, y el seguimiento nos va a permitir ahorrarnos recaídas, recididas en este tipo de pacientes. De manera que es muy importante el seguimiento estricto y que lo hagamos nosotros, no solo el oncólogo. Así que espero que les haya servido la charla. Muchas gracias.